Te deseo la bendición de Dios en tu vida. Hoy te invito a dedicar un momento de tu vida a reflexionar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 53. Después de aparecérseles, les dijo: Estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces se abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Luego los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Lucas, en su último capítulo, nos describe las apariciones que ha realizado Jesús a sus discípulos. Y antes de la ascensión, que es la fiesta que celebramos, antes de Pentecostés, Jesús les da la última enseñanza a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y les explica que todo lo que ha sucedido durante estos días es el cumplimiento de lo que dicen las Escrituras de Jesús, empezando por la ley de Moisés, los profetas y los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento ha hablado de Jesús, ha profetizado lo que pasaría con Jesús, y se ha cumplido. Todo el caminar del pueblo de Israel desemboca en la acción salvífica, en la venida, en la misión de Jesús, finalizada en la entrega de su vida en la cruz. Y Jesús les explica las Escrituras, diciéndole a sus discípulos que todo esto debía suceder, aunque les sea muy difícil de comprender su vida, su sacrificio, su entrega, el morir. Todo tenía que suceder conforme ya estaba escrito. Sin embargo, todo lo realizado por Jesús, desde sus parábolas, su anuncio, su misión del reino, los milagros y su muerte, es algo muy, muy difícil de comprender, de procesar, de asimilar. Y Jesús ha muerto y aún los discípulos siguen sin entender. No saben qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, por qué Jesús tenía que morir, por qué se ha ido, y ahora qué pasará con ellos, cuál será su camino a seguir. Pareciera que todo ha llegado a su fin para los discípulos. De hecho, el mismo San Lucas lo narra en el pasaje de los discípulos de Emaús, dos discípulos que van tristes, que van nuevamente a su pueblo, desconsolados porque han matado a su maestro y todo se ha terminado. Pero San Lucas nos dice que luego de que Jesús les explica las Escrituras, se les abre la inteligencia, se les abre su capacidad de comprender
La presencia del resucitado, que es el mismo Espíritu Santo, les está explicando las Escrituras, algo que ya el evangelista San Juan había profetizado. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo Paráclito y les hará entender toda la verdad. Esto es lo que está sucediendo ahora con los discípulos. Están comprendiendo por fin las Escrituras. Y esa comprensión plena de la vida de Jesús, de su entrega y la misión que tienen ellos que emprender, va a ser clarificada con la promesa del Espíritu Santo. Y es San Lucas quien menciona esta promesa tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, pero también el evangelista Juan. Solo estos dos evangelistas hablan de la promesa del Espíritu Santo, el enviado de Dios para acompañar, para fortalecer, para iluminar la vida de los discípulos, la vida de la Iglesia. Y para recibir esta promesa deben esperar en Jerusalén, en la ciudad santa. Es allí donde van a ser revestidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo descenderá sobre sus vidas, sobre sus espíritus, les abrirá la inteligencia, les ayudará ahora en su camino. Todos los evangelistas narran lo difícil que les fue para los discípulos comprender desde la misma predicación y ver los milagros. ¿Quién no se asombraría con todo lo que hacía Jesús, no más con un milagro, con expulsar demonios, con sanar a un ciego, con curar a un paralítico, con resucitar a un muerto? Los discípulos eran pescadores, la mayoría, y de repente han sido llamados a un camino que no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Y se la han pasado 3 años aprendiendo junto a Jesús, junto a su Maestro, siguiéndole. Y al final Jesús muere. Pareciera que se han quedado huérfanos, solos. De ahí que varios evangelistas mencionan que los discípulos volvieron a sus trabajos cotidianos, volvieron a pescar, volvieron a lo que hacía antes. Decepcionados por lo que ha pasado, pareciera que todo se ha terminado. Y solo la promesa del Espíritu Santo les devolverá el sentido, les devolverá el gozo y la alegría, la fortaleza para iniciar su misión. Eso es lo que significa revestidos desde lo alto. Dios envía su Espíritu Santo a cada uno de sus discípulos y es su presencia la que los reviste de poder de Dios para cumplir su misión. Y por eso textos como los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo los discípulos, después de haber recibido el Espíritu Santo, predican con valentía, hacen milagros, generan conversiones y la iglesia empieza a crecer. Pero todo ha sido posible por el poder de Dios recibido a través del Espíritu Santo. Y dice el texto que Jesús delante de ellos allí en Betania los bendice y asciende al cielo. Y entonces los discípulos, en vez de irse tristes, dice que se van llenos de gozo y permanecen allí en el templo orando, esperando la venida del Espíritu Santo Paráclito. De seguro hoy para ti y para muchos creyentes, el leer todo lo que hizo Jesús pareciera que aún es muy difícil de comprender. No nos alcanzamos a imaginar el dolor, el padecimiento que Jesús vivió camino a la cruz, como tampoco
dimensionamos el sufrimiento que tuvieron que pasar todos los discípulos, pues según la tradición a todos ellos los mataron, todos tuvieron que morir. De igual manera los cristianos de los primeros siglos. Y quizá tú te has preguntado por qué Dios entregó a su Hijo en la cruz, por qué tuvo que morir, o al menos por qué de esa manera. Aún somos aquellos discípulos que no comprendemos lo que dicen las Escrituras de Jesús, y es ahí donde el seguimiento a Jesús se reduce en la participación de algunos ritos, de algunas celebraciones, en algunos grupos, pero la vida no cambia, no se transforma. Y es ahí donde tú y yo experimentamos el vacío, la soledad, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando no hay trabajo, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que pareciera no podemos enfrentar, no podemos superar. El mismo dolor, la muerte de un ser querido, nos aflige, nos doblega, y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza y la esperanza. Pareciera que no hemos recibido esa promesa del Espíritu Santo. Quizá se nos ha olvidado que tú y yo fuimos confirmados, bautizados, revestidos del poder de Dios. Y si tú recibiste el Espíritu Santo en el bautismo y confirmado en el sacramento de la confirmación, entonces debes permitir que Él actúe, que Él viva dentro de ti, que Él te lleve a enfrentar y a superar los obstáculos de la vida, te renueve por dentro, te ayude a vivir una fe plena, una fe de esperanza, de gozo, de alegría, porque es el Espíritu Santo que nos impulsa a dar testimonio, a anunciar, a predicar con palabras y con nuestra vida que Jesús entregó su vida para salvarnos, para perdonarnos los pecados, que Dios te ama a ti y a tantas muchas personas de buen corazón que quieren seguirle en el camino del reino de Dios. Te invito para que durante esta semana que estamos próximos a celebrar Pentecostés, dispongas tu vida a través de la oración a dedicar momentos en silencio a Dios para comprender todo lo que implica recibir la promesa del Espíritu Santo y puedas reflexionar y resignificar y renovar ese sacramento de la confirmación, que más allá de un rito y de una celebración que tal vez no has comprendido, puedas abrir el corazón para que recibas el poder que viene de lo alto, que nos permite comprender todo acerca de Jesús y nos da el poder de hacer milagros en nuestra vida y en la vida de muchas más personas, así como lo hicieron los primeros discípulos, curando, sanando, convirtiendo el corazón de tantas personas. Te invito para que en el silencio de la oración le podamos pedir a Dios que nos revista del poder del Espíritu Santo para ser cada día mejores creyentes. Amén. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas y también a suscribirte a este canal en YouTube. Dios te bendiga.